Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde destapamos los secretos más jugosos de nuestros actores preferidos. Hoy vamos a adentrarnos aún más en la vida de un hombre que nos tiene a todos suspirando, el mismísimo Can Yaman. Pero como ya les anticipé, no nos conformaremos con hablar de sus abdominales de acero ni de sus miradas penetrantes, sino que profundizaremos en algo mucho más profundo, algo que podría cambiar la forma en que vemos a este galán turco. Hoy vamos a explorar un nombre casi olvidado, un nombre que podría enterrar su pasado y redefinir su futuro. Un nombre secreto, que vamos a descubrir juntos. ¿Están listos para esta bomba? Yo sé que sí. Pero antes preparen sus palomitas, porque este chisme está para comérselo a cucharadas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta investigación a fondo, quiero pedirles un favor rapidito como siempre, si aún no se han suscrito a este canal, ¿a qué están esperando? Activen esa campanita rebelde para no perderse ni un solo chisme y sean los primeros en enterarse de todas las novedades. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, que la noche es joven y el salseo aún más. Can Yaman, un nombre que resuena en todo el mundo, sinónimo de éxito, talento y por supuesto, muchísima belleza. Lo hemos visto conquistar la pantalla chica en dramas románticos que nos roban el aliento, y lo hemos visto convertirse en un ícono de estilo, inspirando a miles con su carisma y su elegancia. Lo hemos visto saltar de la pantalla a las páginas de revistas, acaparando titulares y portadas. Su imagen es omnipresente, un símbolo de la Turquía moderna que conquista Occidente. Pero detrás de esta imagen pública cuidadosamente construida, detrás de las portadas de revistas impecables y las alfombras rojas deslumbrantes, se esconde una historia mucho más compleja, una historia que incluye, como les decía, un nombre secreto. Y ese nombre, como un fantasma del pasado, amenaza con resurgir y poner patas arriba todo lo que creíamos saber sobre él. Para entender este nombre, para desentrañar el misterio que lo rodea, tenemos que viajar un poco en el tiempo, retroceder a los orígenes de Can Yaman. Sabemos que nació en Estambul, Turquía, en 1989. Hijo único de padres que trabajaban en el ámbito legal, Can creció en un ambiente intelectual y cultivado. Desde pequeño, demostró una inteligencia sobresaliente y un talento natural para los idiomas. De hecho, estudió en el Liceo Italiano de Estambul, donde aprendió a hablar italiano fluidamente, algo que le abriría muchas puertas en el futuro. Su formación académica es impecable, un reflejo de la ambición y el esfuerzo que lo han caracterizado desde siempre. Pero lo que muchos no saben es que durante su infancia y adolescencia, Can era conocido por otro nombre. Un nombre que utilizaba en su círculo más íntimo, un nombre que refleja una parte de su identidad que quizás ha querido mantener un poco alejada del ojo público. Un nombre susurrado en la intimidad familiar, un eco de una época anterior a la fama y el glamour. Este nombre, mis queridos amigos, es Can. Sí, lo han escuchado bien. Can Yaman. ¿Por qué Can? Bueno, no hay una respuesta oficial, grabada en piedra. La información es difusa, los datos contradictorios. Pero algunas fuentes cercanas a la familia, esas fuentes que siempre tienen la última palabra, sugieren que era un apodo cariñoso que le pusieron sus padres y abuelos. Un nombre que evoca recuerdos de infancia, de juegos en el parque, de tardes en familia, de navidades alrededor del árbol. Un nombre que para Can podría representar una época de su vida más sencilla y despreocupada, antes de la fama y la atención mediática que ahora lo asedian constantemente. Imaginen la escena, un niño pequeño jugando en las calles de Estambul, ajeno al futuro que le depara. Un niño al que su familia llama Can, un nombre que significa alma valiente o hombre valiente en turco. Un nombre que quizás inconscientemente profetizaba el hombre que se convertiría. Pero ¿por qué Can decidió dejar de usar Can y optar por Can? Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la teoría de la conspiración se mezcla con la estrategia de marketing y el deseo personal. Algunos creen que fue una decisión estratégica, un cambio de imagen pensado para facilitar su carrera en el mundo del espectáculo. Can suena más corto, más moderno, más internacional. Un nombre fácil de recordar, fácil de pronunciar en cualquier idioma. Can quizás sonaba un poco más tradicional, menos adecuado para un galán que aspiraba a conquistar el mundo, que quería ser un ciudadano del mundo, una estrella global. Piensen en ello, en la era digital, la imagen lo es todo.
Un nombre pegadizo puede marcar la diferencia entre el éxito y el olvido. En Hollywood, muchos actores han cambiado sus nombres para sonar más atractivos para el público. ¿Podría ser este el caso de Can Yaman? Otros, sin embargo, sugieren que el cambio de nombre fue una forma de distanciarse de su pasado, de dejar atrás ciertas experiencias o relaciones que ya no encajaban con su nueva vida. Todos tenemos momentos en nuestra vida en los que sentimos la necesidad de reinventarnos, de dejar atrás viejas identidades y abrazar nuevas oportunidades. Y quizás para Can el cambio de nombre fue una forma de simbolizar esa transformación, un ritual de paso de la infancia a la adultez, de la vida privada a la vida pública. Tal vez el nombre de Can estaba asociado a recuerdos dolorosos, a experiencias que prefería dejar atrás. Tal vez el cambio de nombre fue una forma de construir una nueva identidad, una identidad que se ajustara mejor a sus ambiciones y a su nueva realidad. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Acaso Can Yaman está tratando de ocultar algo? ¿Acaso este nombre secreto revela una faceta desconocida de su personalidad? Yo creo que no necesariamente. Creo que todos tenemos derecho a evolucionar, a cambiar de opinión, a tomar decisiones que nos hagan sentir más cómodos y seguros con nosotros mismos. Y el hecho de que Can haya optado por usar Can en lugar de Kane no significa que esté avergonzado de su pasado ni que esté tratando de engañar a nadie. Al contrario, creo que es un ejemplo de cómo un artista puede reinventarse a sí mismo sin perder su esencia. Can Yaman sigue siendo el mismo chico talentoso y carismático que conquistó nuestros corazones. Simplemente ha elegido presentarse al mundo con un nombre que considera más adecuado para su imagen pública, un nombre que resuena mejor con su público internacional. Pero la historia de Kane no termina aquí. No, mis queridos chismosos, esto se pone aún más interesante. Recientemente han surgido rumores de que Can Yaman estaría considerando la posibilidad de volver a utilizar su antiguo nombre, al menos en ciertos contextos. Algunos medios italianos, esos que siempre tienen la primicia, han publicado artículos en los que sugieren que el actor estaría pensando en adoptar el nombre de Kane para su nueva línea de productos y proyectos personales. Imaginen la sorpresa. Después de años de construir una imagen bajo el nombre de Can Yaman, el actor estaría considerando volver a sus raíces. ¿Por qué este repentino interés en su antiguo nombre? ¿Qué hay detrás de esta decisión aparentemente inesperada? Algunos especulan que se trata de una estrategia de marketing brillante, una forma de conectar con sus fans más antiguos y de generar nostalgia. Un regreso a los orígenes que podría atraer a un público que se siente identificado con el pasado del actor, con su identidad turca. Otros creen que es una señal de que Can está volviendo a sus raíces, de que está reconectando con una parte de sí mismo que había dejado de lado en su búsqueda del éxito internacional. Un intento de recuperar la autenticidad, de mostrarse tal como es, sin máscaras ni artificios. Quizás Can Yaman siente que ha llegado a un punto de su carrera en el que puede permitirse el lujo de ser él mismo, de mostrar al mundo su verdadera identidad. Quizás siente que ya no necesita esconder su pasado, que puede abrazarlo y convertirlo en una parte integral de su imagen pública. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el nombre de Kane ha vuelto a estar en boca de todos. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de los nombres, sobre cómo nos definen y cómo nos conectan con nuestro pasado. Un nombre es mucho más que una simple etiqueta. Es un símbolo de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestros sueños y aspiraciones. En el caso de Can Yaman, el nombre de Kane representa una parte de su vida que, aunque no sea la más visible, sigue siendo fundamental para entender quién es hoy. Un nombre que evoca recuerdos de infancia, de familia, de una época en la que Can no era una estrella internacional, sino simplemente un niño con grandes sueños. Y quizás al volver a abrazar este nombre, Can Yaman nos está dando una lección importante, que no importa cuánto cambiemos ni cuánto éxito alcancemos, siempre debemos recordar de dónde venimos y quiénes somos realmente. Porque al final del día, son nuestras raíces las que nos mantienen firmes y nos dan la fuerza para seguir adelante. Son nuestros orígenes los que nos definen y nos dan un sentido de pertenencia. La decisión de Can Yaman de volver a utilizar el nombre de Kane podría ser vista como un acto de valentía, una forma de desafiar las expectativas y de romper con los estereotipos. Un mensaje para sus fans de que es importante ser fiel a uno mismo, de que no hay que avergonzarse del pasado. Y hasta aquí llegamos con la historia de Can Yaman y su nombre secreto. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado, y que hayan aprendido algo nuevo sobre este fascinante actor. Ahora,
Quiero saber su opinión. ¿Qué les parece que Can Yaman esté considerando volver a utilizar el nombre de Kane? ¿Creen que es una buena estrategia? ¿O piensan que debería seguir usando Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan, si les gusta la idea o si les parece una locura. No se corten y denme su opinión más sincera. Recuerden que este es su espacio para compartir sus opiniones y debatir sobre sus actores favoritos. Así que no se corten y exprésense libremente. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Cuanto más seamos, más divertido será. Compartan el vídeo con sus amigas, con sus grupos de WhatsApp, con sus tías chismosas. Que todo el mundo se entere del secreto de Can Yaman. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes, con entrevistas exclusivas, detrás de cámaras y todos los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, nunca dejen de soñar y de creer en ustedes mismos. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas. Nos vemos en el próximo episodio.